divertido, un programa diferente, un programa de barrio. Gracias por las palmas. Hoy vamos a comenzar con un invitado. Ya saben que pasan por diversas pruebas, como la del llantero, la prueba de la harina y la prueba del proctólogo. Bien, sin más ni más, nuestro primer invitado, Jonathan Sincelo. ¡Oh, para, casa, para! Oye, ¿cómo estás, pe? Batería seria, a 2 años batería. Qué rica peda, ¿no? Siéntate, Batería, ¿cómo Jonathan. estamos, batería? Oye, nada de tanera, a la firme. Parece sí, beso de moza morido. Está blanco conmigo. Ay, loco, miércoles. Ya siéntate, disforzada. ¿Quiénes te acompañan, Jonathan? Ahí está, pues, mi batería, pe. ¿Quiénes son? Preséntalos. Acá es su tío, pues soy su tío y estamos esperando toda la gente de la barra. Claro, toda la gente de la barra brava estamos esperando para comer pan con pejerrey, ya tú sabes, ¿ah? Mira para Casa, mira pa' casa, allá. ¿cómo no vas a reconocer a mí, pe, casa? O mírame bien batería, pe. O yo soy el primo Cristian, pe, batería. O yo soy el que paraba jugando con este chistoso, paramos jugando de chivolo, pe, casa. Mírame bonito, pe. Ya, cállate la jeta, casa, la firme. anda pa' allá. Porque yo estoy acá de principal, pe. ¿Quién es la mujer? ¿La del medio? La tía Bombelé, pe. Voy a presentarse. Tía, preséntate, pe, la pe. Hola, Beto. Habla, pe, tía, parece pelado. ¿Qué pasa, primo? No, que parece bruta, pe, no Oh, sabe firme, cálmate, la firme, ya. No me hagas que te saque acá toda la fulera. Hola, Beto, ¿cómo estás? Buena ¿no? ¿Qué pasa, primo? No, ¿qué? Buena concha, pe, de que no piensas a la verdad, Ay, ya, pe. cuidadito con lo que hablas. Beto, ¿cómo estás? No estoy Buenas esperando que termine de noches. hablar su Yo babosadas soy- para que yo pueda... Ah, ya. Toma, dale, eso. Oh, ya, pe, te viste, pe. Quiero ganar mi plata, pe. Bien, ya terminaron de hacer su presentación. Bueno, pe, casa, ya. Ya sigue con tu pregunta, más casa, ya. Para eso valió la pena maquillarse. Así Bien, soy vamos yo, con la pe. primera pregunta, Maicelo. Vamos, Beto, a la firme. O apoye. Mira que acá nos vamos a virtutes. Claro, pe, para la bajada, pe, casa. Tú sabes. ¿Se van a callar? ¿Se van a callar? Tranquilo, Beto, haz tu programa. Muy Yo bien. los controlo a estas bestias. Primera pregunta, Sincelo. ¿Te pagué por posar calato? Sí. La respuesta es verdad. Ya, pe, Beto, a la firme. Yo te voy a decir toda la fureda, pe, a A la ver, firme. cuéntanos, ¿cómo fue eso? Explícales bien. No voy a hacer que te Beto, ¿ah? No voy a hacer que te ¿Qué? O sea, te voy a cagar, pe, te voy a cagar para meterte goma. Ah, porque Beto, tú no le crees, pe. te Tú va estás a pensando- cargar. O sea, te voy a cagar. Cargar. Para tirarte al piso y meterte tu goma, pe, Beto, a la firme. Cuéntale de nuestro viaje a Estados Unidos. ¿O qué? ¿Qué? Se lo No, sabía. la firme que tú te fuiste, pe, ahí por la puta, pe. Yo estaba con la Mile, pe. Que ¿Con tú la te Mile? Que tú que te querías meter ahí, pe, Beto. Pero primero cuenta lo de la foto. Ah, de la foto. Es Sí. que tú te vas por otra pregunta, pe, Beto. de la firme. No te has acordado. No, sí, te has yo no acordado. tenía acá. O sea, que mi cerebrito estaba deduciente. Tú me La gente tomaste... quiere saber si te vi calato o no. Me tomaste la foto carato, pe, Beto. ¿No te acuerdas? ¿Pero cómo fue? Claro, tú me tomaste posadito, pe, todo con mi voz, pero tú me querías, toda la firme me tomaste la foto carato, pero carato de los bolsillos, pe. Pero Carato tú de sabes los que estaba en misión. Pero tú en sí, de verdad, Beto, tú lo que querías ver era el ñaño, pe. El ñaño, pe, Beto. El ñaño, mi celular. Tu celular es ñaño. Claro, es que este me acompaña para todos lados, pe, Beto. Y Ah, por eso sí. yo le digo mi ñaño. Porque tú querías marcar porque tu celular se estaba bajando la batería. Es así, Beto, ¿no te acuerdas? Acaba de ganar Jonathan 10.000 soles. Ya para la primadona, pe. favorito, claro. Estamos con una batería afuera, va. Ah, pero aquí la Samantha ya regresa conmigo a la firme. Besito para ti, Samantha. Para Milena también. pe. Pero el A principal para la propósito mamá mía. de operaciones, ¿te arrepientes de haberte operado la nariz? No.
¡Oh, apúrate, pe, tía! ¿Qué vas a decir? Oye, ¿qué pasa, causa? Aguanta, pues. A mí no me vas a levantar el pueblo, ¿ah? ¿Qué pasa? Ya, apágate nomás, que toda la gente de Callao sabe que eres manco. Apágate nomás, causita. Ahí nomás, tranquilo. Amarra tu perro. ¿Qué hizo acaso? ¿Qué me iba a echar para la firme? Ya, firme. hijo. Siéntate, ¿Está Jonathan. loca? Ya, apágate. No, ahorita la llamo a la causa para que te meta más puñete. Beto, Siéntalo. ¿puedo continuar con la respuesta? Apúrate, pesoquito. Calla, Bien, nuestra voz en off dice... La respuesta es... verdad. ¿Ya ves? Yo te estoy diciendo la firme, pe. Lo que pasa es que la tía que está hablando es pe. ¿Es qué? Es sorda. ¿Zorra? O sea, no escucha, pe. No escucha lo que tú me estás diciendo, pe. Bien, Marcelo. Ya has ganado 15.000 soles. Somos. Beto, una consulta. Pero antes de seguir, por favor, cuéntanos... Ah, estás con calor. Sí, todo calor, pe. Tú me pones caliente, pe, a la firme. Sí, quítate nomás la ropa. Que no me quedaba bien la blusa de Samantha. Estás lleno de tatuajes. Sí, que cada tatuaje tiene su significado, pe, Beto. A ver, comienza con el del brazo. Esta es una anaconda. ¿Ya? Eso ya para que tú sepas que ñaño es el tallarín, pe. Claro. Mira, ese tamaño Sí. es un tallarín. Y te están mirando, Beto. Te presento, dale un besito a tu cabecita. Sigamos, Jonathan. En el pecho tienes... Ah, no. Esta es la dagona, pe. ¿Qué? La dagona. Esta es la dagona, o sea, la mamá de mi hijo, pe. Dragona. La mamá de mi hijo. Un poco de char, un poco de finura. No, tú sabes que somos de Doreto, pe. En el hombro, en el hombro. Allá. Estos son los labios de Samantha, pe. Los labios Me los amarillos. dejó acá. Y en el cuello. Estos son los ojos de Milena. ella está esperando que se distraigan las dos para que entre ella tallar. Ya, dale, Beto. ¿Estuviste con Milena? Bueno, sí, Beto. Yo no he estado con ella, la fin. Ella ha estado conmigo. ¿Ah? Tú sabes que a mí Tú sabes que soy papichulo, pe. ¿Cómo? Papichulo, o sea, rico, bonito, pe. Tú sabes que tengo buen material, pe. O sea que la niegas. No, yo no la niego. O sea, ¿sabes? Te estás poniendo quiere estar nervioso. conmigo, pe, Beto. Te estás poniendo nervioso. Lo que pasa es que ha sido algo bonito que pasó. Ella quería ya que la oficialice, pero no pasaba tallarín, nada, pero no me gusta la arepa, pero a la firme, pero. ¿Y Samantha? Samantha, ¿quién es esa? Ah, Samantha, sí. Sí, la maño a Samantha. Ella me ha apretado su bota, Pepeto, pero no le diga nada, pe. Esas son las botas de Samantha. Sí, mira. Son bien largas, ¿no? Y eso que no ha visto, que su continuidad. Bien. Ya llegamos casi al final. Ya sabes que... El botón rojo. Sí, ¿Este botón? es un botón rojo. O parece de verdad mi fotocheo. Esto lo puedo usar como botón rojo y como basurero también, también. Para botar esta basura que han venido acá. Habla bien, primo. Bien, llegamos al final y te vamos a preguntar... Oh. ¿Es verdad, Jonathan, que una vez me salvaste de una banda de apretones? Ah, don Pepeto, ¿no te acuerdas? Hasta que te sabé y no te sabé nomás. Sí me ¿ah? acuerdo, eres un cajero. Claro, Beto, iban a chorear todo y te van a meter tu goma, Beto, a la firme. Puta, pero yo estaba por ahí. ¿Cómo que sabías que me iban a chorear? Porque yo estaba dominando esa banda, pe. O sea, yo sabía y te tenía que salvar, Pepeto, porque tú en mi casa, pe, tú me conoces de chiquito, pe. Eran varios. Ah, verdad, yo lo pecuecé, pe. ¿No tenías miedo? ¿Qué voy a tener miedo, pe, Beto? Estoy más sanazo, Beto. Hasta que a la firme no me achore, de verdad. Me ha interesado esa parte. ¿Alguna vez has tenido otra experiencia parecida ante un asalto? Ah, no, claro. Eso sí, bien babo. Sí, Sí, bien babazo, ha sido eso de ella. ¿Puedes contarla? No, yo no contaba eso porque mi tía la soplete estaba ahí, pe, que te cuente ella. Beto, La el hocicona. señor tiene que decir sí o no para poder intervenir. Ah, ya. Pero Chido. Si te no me demora, pe, oigues. tía. Por favor, la respuesta, señor. Allá. Retrocedemos.
Sí. Ahora, ¿qué hora va a contestar? Tienes que esperar. Oye, pero me quedo ahí con la plata, ya Beto, la firme, ¿no? ¿Me entiendes? La respuesta es... verdad. Ya Beto, te digo a la firme, vete pinto, pe Beto, a la firme. ¿Por qué estoy viniendo a meterte florín de mesa, pe Beto? Bueno, vemos que va a ser un programa bien editado, porque esa no era la pregunta. En esta parte viene tu amiga, tu tía, Ella a tenía que contar hablar. parte del asalto. ¿Qué pasó? Sí, bueno, Beto, la verdad que acá, mi loco tiene su corazón bien noble, bien bueno. Entonces, estaba una vez, él defendió a un taxista de un choro. Claro, pe. El choro va y con todo le quería ir al taxista, pe. Y acá mi sobrino, la firme, Oye, apoyón. El taxista. Agarró el taxista, pues, lo estaban choreando. Mi sobrino acá, el loco agarró, lo cogoteó al taxista. Tú debes saber que lo cogoteó al taxista. ¿Qué te Lo pasa? cogoteó, ¿Qué te pues, pasa? una llave, una pa. Lo cogoteó al taxista y se asustó, el choro. El choro se asustó, se fue corriendo, dejó hasta su pistola. Dejó su pistola. ¿Dónde dejó la pistola? Tirada en el carro, no le importó. El Jonathan ahí la vio la pistola, ¿no, hijito? Jonathan, ¿tienes la pistola? Jonathan, Pues ya te voy a quedar así, tío. vamos con el final por los 50.000 soles. Los primeros 25. Ah, tú te vas por los 50, ¿eh? Espera, ya te contamos que ha ganado 25.000 soles. Ahí está. Estamos. Apúrate que Samantha ¿Quieres quiere seguir? su blusa ya. ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir por los 50.000 o te retiras con lo ganado? No, a la firme, Beto, quiero Viene asegurarme. una pregunta de mango. No. Quiero asegurarme, ya, Beto. Una pregunta de mango. No. Oh. ¿De mango? De mango. No, Beto, a la firme. Prefiero irme con mi mango y dejarte mi bellaco, pe. Oh, O primo. sea que ¿O te quieres mi vas, manzanito? te vas con los 25.000 soles Poco lo ves. y no te arriesgas por los 50.000. No, Beto, me voy. A ver qué dice tu gente. Oh, primo, tienes que seguirme, primo. Batería, tienes que llevarte los 50 Oh, a mí me estás entrevistando, no te metas. Oh, pues, jefe, porra. de frente para toda la gente del barrio, batería. Cállense los dos. Oye, hijo, tú acá no me vas a traer por la santa... Oh, Beto, ya dice ganado, no, yo Tú me acá, quito, me mira. arranco ya, me arranco. No, tú te me vas hasta los 50, hijo. Tú me has hecho venir por acá por mí, para llevarme mis villegas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es la 9? Píntame la cancha, Decisión Sambo. final, Marcelo. Me voy con mi mango, Beto, a la firme. Me voy con mi mango. No, Está- Para poner otra Lo Te bueno vas con que... tu mango Y te dejo mi plátano, pe. y me dejas. Tu plátano. ¿Cuál es el plátano? Ya te voy a enseñar, está de cámara, pe. Ven. Ahí está ese taximazo, está ahí. Me voy, pe, Beto. Hace rato que tenías que irte. Pero no te paras para despedirme, pe. Tienes que pararte. Bueno, te paro. Porque tú sabes que yo soy educado. Yo me paro para que tú te sientes. Oye, espera, sobrino, espérate. batería! Te Oye, dije, Beto, no escuchen. pasa nada con Maicero. Ya, mijito, mira, nosotros acá Bien. no nos vamos a quedar sin Llegamos al final nada. del programa y como Maicelo se fue, por favor, Oh, mira. venga. Acá Venga. nosotros ganamos porque ganamos. Ya, ¿Está bien o no? está bien. Levanta, No, vamos a ir absolutamente Por las nada. santas cantuflas no he Espera, venido tú yo no acá, te- hijo. tú también, hermano. No, Sí. Ya acá entra. nadie pierde, nadie pierde. Felizmente yo vivo en un mundo espiritual y las cosas materiales se recuperan, no importan. En cambio, Oh, Espérate, Beto, la parte humana siempre- una consultita, pe. sí. ¿Tú nunca has ganado nada? No, nunca he ganado. ¿Has nunca ganado nada? No. Pues Entonces ahora- hoy día vas a estar Ganadazo. Así. ¿Con quién? Hoy día campeona, Beto. ¿A dónde me llevan?